Bueno, aquí no salió que está grabando, pero ya se ve el icono de que está grabando. Así que voy a asumir que este es el bueno. ¿Va? Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las presentaciones de seminario en Fuentes y Prácticas de posgrado en música. A continuación tenemos a Jorge Enrique Castillo Hernández, que nos va a hablar un poquito de las consideraciones que él hace para la interpretación del preludio 997 de Johann Sebastian Bach en la guitarra, ¿no? La guitarra moderna. Así que adelante, Jorge, todo tuyo. Perfecto. Buen día, compañeros. Como lo dijo el doctor Gustavo, voy a exponer sobre las consideraciones para la interpretación del preludio de la suite 997 de Johann Sebastian Bach. Me gustaría empezar justo por el objetivo y las preguntas de investigación que surgieron para realizar esta investigación. El objetivo general es ampliar los criterios interpretativos para el preludio, en este caso, que es el caso de estudio de la Suite 997, desde la guitarra actual, desde la guitarra contemporánea. Y bueno, este objetivo principal surge de estas preguntas de, bueno, ¿cómo, como intérprete primerizo, porque me pasó y me encanta hacerlo así porque estas consideraciones surgen justo de una experiencia propia que a través de los años, desde la primera vez que me enfrenté con una obra barroca de este tipo de Johann Sebastian Bach, pues surgieron muchas preguntas, ¿no? Que a veces no tenían una respuesta clara o por lo menos a mí me costó mucho converger en una respuesta, ¿no? O hilar mi interpretación justo por un camino en donde yo me sintiera seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, dentro de esas preguntas surgieron, pues, ¿qué edición utilizar? ¿Qué era correcto utilizar? Eh, ¿Qué hacer con la afinación y la tonalidad? Más adelante, voy a explicar por qué surge esta pregunta y cómo usar los recursos técnico-expresivos, que también pues es algo que surge ya estando en contacto con la obra, ¿no? Y pues para concluir, qué tipo de interpretación realizar ya con estos elementos en conjunto, ¿no? Muy bien. Bueno, creo y considero muy prudente a la hora de abordar este tipo de piezas, eh, muy importante entrar en contexto sobre la obra en general. Bueno, hablando específicamente sobre la suite de la 997 de Johann Sebastian Bach, bueno, esta obra es un conjunto de cinco movimientos que lo conforman. Es el preludio, fuga, zarabanda, giga y doble. Esta obra, cabe mencionar, muchas veces dentro del gremio se nos dice, del gremio guitarrista se nos dice que esta obra fue hecha para laúd. Sin embargo, dentro de una investigación realizada, hay un poco de controversia sobre de dónde viene esta obra, de dónde nace su composición original, hacia qué instrumento, ¿no? Hay mucha controversia, sin embargo, dentro de los prefacios de Frank Cons, dentro de su propuesta interpretativa para The Suites de Bach, él menciona que menciona el clave laúd como el instrumento del cual proviene esta obra, ¿no? O para la cual fue concebida originalmente. El clave laúd es un instrumento muy interesante porque es muy parecido al clave como se conoce, al clave normal, ¿no? Que es un instrumento, ya sabemos, de tecla, donde tenemos un sistema de cuerdas pues metálicas que nos da esta sonoridad. No tenemos obviamente cuestiones de dinámicas, pero nos da una sonoridad bastante interesante. El clave laúd es un instrumento muy similar. De hecho, quise representarlo justo con esta imagen de un clave laúd. Si podemos ver, es muy parecido pues organológicamente a un clave. Sin embargo, tiene diferencias muy puntuales que van a ser importantes. Por ejemplo, el cuerpo simula esta parte de un laúd, ¿no? Tenemos un cuerpo abombado hacia abajo,
justo como lo es el del clave, con cuerdas de tripa, ya no son en este caso cuerdas de metal, pero seguimos teniendo esta técnica de teclado, ¿no? Entonces, según también, basándome en el prefacio de Stefan Apke, que más adelante vamos a hablar de él, él menciona que probablemente este instrumento nace del interés directo de Bach, ¿no? Entonces, pues todavía hay ciertas incógnitas de si fue hecho específicamente para este instrumento o si fue hecho para el oud. Sin embargo, bueno, la escritura del facsímil, en el facsímil eh, nos sugiere que puede ser tocado en ambos instrumentos. Entonces es muy importante tener este contexto de la obra para más adelante poder guiarnos a una interpretación que nos ayude a entender las posibilidades de nuestro instrumento, en este caso en la guitarra, pero pues con este historial, ¿no? De dónde es concebida esta obra. Aquí lo menciono, esta obra no es concebida para guitarra moderna, por supuesto, porque ni siquiera existía, ¿no? Teníamos el laúd, que es lo más cercano, ¿no? Sin embargo, no es eh, pues las posibilidades organológicas, los cambios organológicos son muy diferentes, ¿no? Hay un contraste muy significativo. Tenemos también, considero importante mencionarlo, una versión para clavecín por de Johann Adnicot, que es uno de los discípulos de Johann Sebastian Bach, que se encargaba mucho de justamente realizar transcripciones de muchas de sus obras para clavecín, como es el caso de esta obra de la Suite 997. De manera personal me di a la tarea de buscar estas partituras, esta versión de Johann Adnicol, pero no la pude encontrar. Sin embargo, en muchas lecturas encontré la coincidencia de que existe, ¿no? Esta versión, por lo que creo prudente mencionar que existe, pero yo no pude encontrar esta versión. Sin embargo, dentro del repositorio original de YouTube sí se encuentran versiones ya grabadas de esta versión para clavecín. Seguimos adelante. Bien. Eh, Nuestro caso de estudio es el preludio. El preludio como forma musical, por lo tanto es importante entender que es un preludio, ¿no? Para pues, poder realizar una interpretación coherente. Bien, pues el preludio nace justamente de una cuestión muy improvisada y según lecturas se menciona mucho que el preludio nace de la tradición de las danzas. En el Renacimiento se acostumbraba mucho tocar danzas. Sin embargo, había una problemática. El músico necesitaba llamar la atención de su audiencia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le haces como músico para poder llamar la atención de tu audiencia? Pues buscas, con tus recursos musicales, crear una forma, ya sea improvisada, que nace al momento, pero que llame la atención con todo, con recursos que, que pues sí, que llamen la atención a la audiencia. Entonces, de ahí nace el preludio. En la práctica, muchos músicos creaban de forma improvisada una forma musical muy rápida que antecediera las danzas para indicar que ya iba a empezar iba a empezar pues su participación, ¿no? De ahí nace el preludio. Eh, el preludio en este caso forma parte de la suite. Entonces también creo importante dar el significado de la suite, que significa danza y viene o serie de danzas. Bueno, más bien significa series, perdón. Pero en este contexto se refiere a serie de danzas, ¿no? Y justo la palabra suite viene del francés. Eh, el preludio dentro de la suite, pues sabemos que no es una danza, no tiene esa característica de danza, o por lo menos no tiene este historial. Sin embargo,
sí las antecede muchas veces. En el caso específico de esta suite, Bach la utiliza como una obra que va a arar el terreno para poder llegar a la fuga, que es el siguiente movimiento. Claramente la fuga no es una danza, pero es una forma fuerte, ¿no? Por lo tanto, el carácter que se infiere que debería de tener el preludio es con características que preparan el terreno justo para la fuga, ¿no? Y bueno, podemos ver una gran diversidad de preludios en las suites de Bach. Por ejemplo, en este caso particular tenemos un preludio que tiene una carga bastante importante en el juego de voces, sí tiene una forma, aunque sabemos que el preludio es de forma libre en general, o sea, no tiene que estipularse o encuadrarse en una forma específica. Por ejemplo, en este caso, este, tenemos puntualmente partes reconocibles y de forma también armónica. Sin embargo, en otros ejemplos, por ejemplo, pongamos uno de los ejemplos más famosos, el preludio en do mayor, ¿no? Donde se utiliza una forma clara, que es la de los arpegios, ¿no? Se desglosa sobre un arpegio de do mayor primeramente y pues ya tenemos desde este caso una forma en la que se empieza a desglosar el preludio a través de arpegios, ¿no? El preludio de la suite 997 no es el caso, es una forma diferente. Tenemos un juego contrapuntístico, donde el bajo tiene una prioridad bastante fuerte, etcétera, ¿no? Con todo esto voy a que el preludio es una forma musical eh, bastante grande, ¿no? O sea, no es tan cuadrada, no es muy sobria. Y más bien es importante que el preludio tenga este carácter de contexto a lo que viene, ¿no? Es una forma libre, tiene este origen improvisatorio y pues en este caso, ya de manera de síntesis, tiene la función de preparar a la fuga, ¿no? E introducir al oyente al carácter que pues otorga esta pieza que sigue, ¿no? Eh, bueno, solamente para agregar del lado izquierdo, pues puse algunas imágenes justo para, para expresar esa necesidad, ¿no? Que a veces tiene el intérprete para poder llamar la atención y pues el preludio es eso, ¿no? Esta forma de abrir hacia, en este caso, esta suite. Ahora voy con una parte súper importante para mí, con la que yo me enfrenté hace muchos años justo cuando empecé a abordar esta pieza, que fue justo el de pues, qué edición voy a tomar, ¿no? ¿Qué tomo como referencia? Ahora que ya tengo un poquito de contexto histórico, ¿qué hago con todo eso, no? ¿Qué edición para guitarra? Y es que nadie te dice eso cuando vas a tocar una obra de baja en guitarra por primera vez. Son preguntas que como intérprete, pues primerita, eh, pues te haces, ¿no? Dices, pues, ¿cómo enfrento este problema a mi interpretación? ¿Cómo me enfrento a esto? Obviamente la guía de nuestros maestros es muy importante, pero pues también surgen preguntas, ¿no? Como si hay una sugerencia de una edición, pues ¿por qué esta, no? ¿Y por qué no la otra, no? ¿O acaso es que hay una edición que sea la correcta, que tenga todo el contenido? Esas fueron una de las preguntas que inspiraron justo esta investigación y fue uno de los problemas centrales a la hora de enfrentarse. Por lo que de manera personal llegué a ciertas conclusiones, ¿no? Antes de elegir una edición y abordarla técnicamente con la guitarra, pues primero
me alojé con el facsímil y creo que es muy importante realizar esto si es que se tiene el manuscrito o el facsímil. En este caso, el preludio y toda la suite de la 997 se encuentra de manera muy fácil en IMSLP y es de acceso público, ¿no? Esa es una ventaja bastante buena. Y yo recuerdo mucho la primera vez que esto como lo cuento como una experiencia que puede ayudar a entender un poquito esta parte. Yo recuerdo que cuando me enfrenté justo a encontrar y a buscar estas ediciones, pues me fui al facsímil, pero no tenía un contexto histórico fuerte, ¿no? Entonces, pues cuando me encuentro el facsímil, me encuentro primero que está en una tonalidad diferente, ¿no? Cabe mencionar que yo ya había escuchado esta obra y había visto otras personas que las habían tocado, pues había notado que justamente esta obra estaba, por lo menos en la guitarra, en tonalidad de la menor, una tonalidad muy amable, porque no exige, este, pues cambios fuertes, es muy amable para la interpretación en la guitarra, ¿no? Y bueno, la obra originalmente está en do menor, entonces pues fue como de cómo, qué pasó, ¿no? Obviamente en ese entonces, fue la primera obra que enfrentaba de este tipo de Johann Sebastian Bach. Eh, pues fue una impresión bastante fuerte, ¿no? Eh, y hubo otra cuestión, ¿no? Como no sabía que era una obra originalmente para clave laúd o laúd, pues obviamente tenía esta escritura en el facsímil en clave de sol y fa, por lo que pues era entonces otro problema, ¿no? Y decía, bueno, pues es que definitivamente esta obra no la voy a poder, se puede tocar, por supuesto, desde esta versión, pero hay que hacer ciertas, cambios, porque incluso el registro, pues, se sale justo de las, las normativas o desde las posibilidades de la guitarra actual, ¿no? Bajos muy profundos a los cuales no llega la guitarra, cambios de octava que no se pueden hacer en la guitarra. Entonces, yo consideré prudente estudiar primero el facsímil, justamente para darme cuenta de estos cambios de octava, bueno, estando menor, entonces, las versiones que yo conozco, por lo menos de vista, en repositorios como YouTube o incluso por intérpretes, conocidos, compañeros o maestros, pues tengo una versión en guitarra en la menor, pero un facsímil en do menor, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso? Ya con esto, muy claro, eh, voy a poner ejemplos de dos ediciones, ¿no? Justo muy contrastantes. Una primera edición con la que yo encontré que era muy popular porque, vamos a decirlo como estudiante, donde eh, no tienes una sugerencia y tú motivado por tocar pues esa obra, pues lo primero que haces es buscar en internet, ¿no? ¿Sabes qué? Partitura de la suite 997. Yo lo hice hace muchos años y me encontré con una edición de Apke, que es un guitarrista que propone una versión bastante interesante, una versión muy cuadrada, porque, bueno, hay que decirlo, está en la tonalidad de la menor, eso, de lleno, ¿no? Es una edición que te viene con un pequeño prefacio donde pone un contexto histórico muy breve de una página sobre la obra. Generalidades como que la obra fue pensada para el clave laúd, que hay versiones para laúd, que, que la obra originalmente está en do menor. Sin embargo, Stefan toma decisiones sin avisarlas al intérprete como cambios de octava, pero no están justificados. Es decir, no avisa al intérprete que realiza estos cambios, incluso hace eh, cambios muy puntuales de digitaciones, es decir, la forma en la que vas a tocar este, la obra. Y esto es muy importante
porque esto va a determinar ya una sonoridad, ¿no? Por ejemplo, Stefan marca mucho digitaciones en campanelas, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser ya bastante sugerente, ¿no? De principio y puede ser muy cuadrado, ¿no? Porque no menciona en el prefacio o en ninguna parte de su propuesta por qué se toman esas decisiones. Además de que ya incluye ornamentos predeterminados sin avisarle al intérprete que son opcionales, que estos no vienen escritos en el facsímil, vienen muy explícitos, ¿no? Es muy cuadrado y no viene una justificación del por qué su propuesta es así, ¿no? Por lo tanto, yo la clasifico como una propuesta interpretativa cerrada que sirve, ¿no? Pero pues tampoco es bueno confiar ciegamente pues en una edición, ¿no? Sin antes haber hecho el ejercicio de ver el facsímil. Es muy importante realizar y comparar siempre una edición que vamos a abordar desde el manuscrito, si se tienen las posibilidades, o desde el facsímil. Por otra parte, ya por sugerencia y preguntando con otros colegas y maestros, me sugirieron mucho la edición en ese entonces de Frank Cons. Por lo tanto, me di a la tarea de buscarla y me di cuenta de algo, que prácticamente era un manual. Era un manual donde teníamos un prefacio de muchísimas hojas. En realidad era aproximadamente, eran capítulos. Entonces, eso me impresionó mucho y por supuesto me di a la tarea de leerlo en ese entonces. Es de fácil acceso, eso es una ventaja y se encuentra en internet de manera muy fácil. La peculiaridad que encontré en esta edición de Frank Oz, es que el prefacio ya me ponía un contexto no solo histórico como en la edición de Stefan, sino que ya me ponía un contexto histórico y también interpretativo, justificando todas las decisiones que él hace. Ya en la partitura, Frank no es tan cerrado como Stefan, es decir, no pone digitaciones cerradas, ¿no? Por ejemplo, en la edición de Stefan todo está digitado, todo, todas las notas están digitadas, porque Stefan quiere una interpretación con esa digitación, ¿no? Sin embargo, por otra parte, Frank no, tiene algunas notaciones, algunas digitaciones sugeridas, solo sugeridas, y algunas articulaciones. Por ejemplo, en la guitarra tenemos la cuestión de los ligados, que se utiliza a veces mucho en pasajes rápidos para aligerar pues la frase, ¿no? Entonces, pues esto ya determina un cambio importante, ¿no? Porque pues los ligados no están escritos en el facsímil y, por ejemplo, en la edición de Frank Cons, hay ligados pero sugeridos con una línea punteada donde él especifica que son solamente sugeridos, que estos no están escritos originalmente en el facsímil, pero se considera que pueden ser útiles para aligerar esta cuestión a la hora pues, de ejecutar la obra, ¿no? Pero está sugerido y está justificado, ¿no? De alguna manera este, está dicho previamente para que el intérprete tenga conocimiento de que no es así. Este, Se menciona también la parte de los cambios de registro, como lo había dicho anteriormente, al ser una obra que no está pensada para la guitarra como la conocemos hoy en día, más bien es una adaptación, ¿no? Es importante, entonces es inevitable hacer cambios de registro, ¿no? Sin embargo, en esta edición sí están justificados e incluso se hace una propuesta, ¿no? Francons pone siempre mayoritariamente dos propuestas donde dice, puedes hacer este cambio de registro o no lo puedes hacer, sin embargo, va a tener sus límites. No se va a poder, vas a perder legato, vaya, pero es un problema al que se enfrenta pues ya el intérprete y está avisado y sabe si lo realiza o no. Y bueno, como síntesis a esta pequeña parte de la ediciones para guitarra, creo muy prudente decir que es importante no confiar ciegamente en una edición,
eh, y pues es muy importante siempre comparar desde el manuscrito si es que tenemos la posibilidad de tenerlo, y desde ahí justamente construir nuestra propuesta, ¿no? Yo considero que una edición, eh, por ejemplo, en este caso de música barroca, es solamente una guía, más no debe de ser un, no debe ser un establecimiento interpretativo, ¿no? Una, no se debe de establecer nuestra propuesta interpretativa a partir de una edición, ¿no? Debe de estar construida, y tomarse decisiones puntuales, pero siempre desde la tierra, que en este caso es el facsímil, ¿no? Bien. Ahora vamos con la afinación y la tonalidad. Este apartado surge de algo muy curioso que yo recuerdo. Cuando yo escuchaba a muchos colegas, y también veía muchos videos, ¿no? En YouTube, me encontraba con algo muy interesante. Yo veía y escuchaba que habían como 5 propuestas y se escuchaban todas en tonalidades diferentes. Y yo decía, bueno, pues es que yo no me he encontrado con una versión que para guitarra, escrita para la guitarra, donde dijera, esta es en si menor o esta es en do menor. Todas las versiones que me he encontrado están en la menor, ¿no? Y eso sí hay que mencionarlo, en una de las ediciones que yo había explorado, se proponía el uso de un capo. Pongo en contexto, el capotraste es un recurso físico que se puede utilizar en la guitarra, es justamente para poder cambiar de tonalidad de manera más fácil. Lo que hace este recurso físico es que es como una prensa que puedes poner sobre los trastes de la guitarra de manera vertical. Y entonces, pues si quieres más aguda una obra, pues es un poco, pues es fácil, ¿no? Pones el capo y ya. Y bueno, yo me encontré, por ejemplo, con 3 versiones. Recuerdo haber escuchado una versión de Eddie Russell, donde utilizaba el capo en tercer traste, que pues David Russell es una figura dentro de los intérpretes de la guitarra clásica. Entonces, pues dices, algo debe de saber, ¿no? Gabriel Bianco, por otro lado, también es un intérprete bastante bueno y ganó uno de los concursos más importantes de la guitarra. Y él, por ejemplo, propone una versión donde pone el capo en segundo traste, ¿no? Y pues muchas versiones como la de Drew Henderson, donde tiene una versión sobre en la menor, ¿no? Entonces ya ahí ya tenemos 3 versiones tan solo que están como referencias en YouTube. Entonces pues surge la pregunta y ¿por qué no? Porque existen. Más adelante empecé a notar y a escuchar muchas personas que decían, eh, pues vamos a bajar la afinación, ¿no? De la guitarra. Sabemos que pues la afinación estándar actualmente es de 440 Hz, ¿no? La A440, ¿no? Sin embargo, yo siempre escuchaba esto, ¿no? Pero nunca escuchaba no escuchaba eso, perdón. Escuchaba mucho que colegas decían sobre bajar la afinación, a 415 para poder tener una interpretación más cercana a la afinación barroca, ¿no? Y tocaban una versión en la menor, la menor de la edición, pero ahora en 415. Bueno, sabemos, ¿no? Que si bajamos la escordatura a 415, pues tenemos medio tono abajo la obra, por lo tanto esas versiones no estaban en la menor, las que se escuchaban, ¿no? Estaban medio tono por debajo. Entonces esto para mí se volvía ya cada vez pues como una bola de nieve donde se estaban concentrando problemas y confusiones. ¿Por qué compañeros hacen esto, pero realmente no se escucha ni siquiera la versión original, ¿no? Porque recordemos, la versión del facsímil está en do menor, ¿no? Entonces ya tenemos una versión que está en la menor, ¿no? Tenemos versiones en 415 en la menor, pero que realmente no se escucha en la menor, ¿no? Sino pues una versión medio tono abajo. Tenemos otra versión,
donde tenemos el capo en tercer traste, que si estamos en afinación estándar 440 sería pues en do, do menor. Si tenemos una versión, por ejemplo, en capo segundo traste, tenemos una versión en si menor, ya tenemos cuatro versiones en tonalidades y afinaciones diferentes, ¿no? Entonces, para esto, creí muy prudente hacer una investigación, ¿no? Y es que, bueno, pues el laúd barroco teníamos estándares en el barroco, perdón, diferentes de acuerdo al territorio en el que te encontrabas. Por ejemplo, en Alemania, que es donde nace esta obra en cuestión, tenemos la convención cercana de que la afinación era de 4/15. Entonces, pues aquí ya viene un punto muy importante, ¿no? Si la obra estaba concebida en do menor, entonces realmente considerando que se estaba eh, tocando con una afinación 4/15 en esa época, realmente se estaba escuchando lo que actualmente es sí, una versión en si menor, ¿no? Entonces, para no hacernos tanto bolas, vamos a hacer como una, este, una parte de igualdades, ¿no? Do menor en 4/15 Hz es igual a si menor de 4/40 Hz, ¿no? Por lo tanto, sería acertado tener una versión actual en la guitarra clásica actual, con las posibilidades que tenemos ahora, una versión con capo en segundo traste, en 4/40, porque tendríamos una versión en si menor, pero hay que recordar entonces que pues antes se escuchaba justo esta versión, ¿no? Una versión en si menor, aunque estaba escrita en do menor, ¿no? Bueno, esto es muy importante y les quiero poner súper rápido algunos momentos algunos ejemplos, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos justo una versión que se volvió muy popular, muy, muy, muy popular de la suite de la 997 de Johann Sebastian Bach. Vamos a escuchar un pequeño fragmento para que podamos hacer este ejercicio comparativo, imaginándonos que pues somos intérpretes que apenas nos vamos a enfrentar a esta obra, ¿no? Entonces pongamos atención y vamos a escuchar fragmentos de estas versiones, este, para poder ver qué pasa, ¿no? Bien, vamos a escuchar otra versión. Esta versión, está en laúd barroco y está en la tonalidad, original. Vamos a escuchar otra versión. Esta es la versión de David Russell, eh, y tenemos aquí el capo en tercer traste, una versión en do menor. Bien, con guitarra, moderna, ¿no? Ahora tenemos esta versión con capo en segundo traste, si menor.
vamos a ver una versión en la menor. Muy bien. Bueno, entonces tenemos muchas versiones, ¿no? Que justo si ponemos Suite 997 en YouTube, estas son las más vistas. Son literalmente las cuatro. Ya tenemos cuatro versiones totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, es muy importante entender de la afinación barroca, desde dónde viene, por qué tantas propuestas de tonalidad. Eh, Todo este contexto es importante para poder después nosotros tomar una decisión y poder justificarla a la hora de nuestra interpretación. Sobre los recursos técnico-expresivos. Bueno, es una parte muy importante. Hay que considerar otra vez que la guitarra tiene posibilidades técnicas que por supuesto el instrumento pues de laúd eh, no tenía y viceversa, ¿no? Tenemos recursos técnicos diferentes. Para esto hay que entender qué es la parte técnica, ¿no? La parte técnica de los recursos se refiere a la producción física del sonido, toda la cuestión que tenga que ver con lo físico, ¿no? Con el contacto, con esta parte de producción de sonido, ¿no? La producción sonora. Y la parte expresiva, en contraste, es todo lo que tenga que ver con la comunicación del discurso musical. Por ejemplo, la gógica, ¿no? Es una parte expresiva muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos recursos técnico-expresivos para la interpretación en la toma de decisiones de esta obra? Pues bueno, aquí hay que entender que no podemos abusar justo de las posibilidades que nos puede dar la guitarra, pues actual, la guitarra contemporánea, ¿no? Debe de haber una coherencia estilística que para Mm. ello tenemos un contexto histórico, ¿no? Se deben de Oh, evitar excesos. perdón, faltan 5 minutos, Jorge. Sí, sí, sí. Gracias, Perdón, gracias. Sí. Evitar excesos y, por supuesto, se debe de priorizar pues la claridad musical. Debe de ir todos estos recursos en pro a pues a toda esta cuestión histórica que venimos desglosando sin llegar a los excesos, ¿no? Eh, por ejemplo, un rubato expresivo, los glissandos no estilísticos irían fuera del lugar como uso de recursos técnicos en esta obra, ¿no? Y hay que recordar que esta obra viene pues también de relacionarlo con esta tradición del teclado, ¿no? Y bueno, ya por último, entonces surge la incógnita de qué interpretación realizar ya después de haber analizado todos estos recursos, después de haber recorrido todo esto. Y bueno, creo prudente decir que no existe para estas obras una interpretación única y definitiva y no lo creo que haya para ninguna en general, pero creo que es muy importante realizar una interpretación pues históricamente informada, no solamente histórica, sino también históricamente informada y que vaya coherente al contexto del periodo al que pertenece esta obra, el periodo barroco, y donde se sea consciente de las posibilidades de la guitarra moderna y de las posibilidades organológicas que tiene ahora como instrumento, ¿no? Eso es muy importante poder tener esta parte muy, muy clara.
hasta lo último escribo algo muy, muy importante que me parece muy importante y muy puntual decir. Tocar baja en la guitarra moderna, pues nunca va a ser una interpretación históricamente estricta, ¿no? Y es a lo que me refería con que no podemos hacer una interpretación histórica así solamente cerrada, ¿no? Pero sí podemos realizar una versión históricamente informada, ¿no? Justificando nuestras decisiones con el contexto que tenemos, con el entendimiento y las reflexiones que hemos realizado a partir de toda esta información, ¿no? Y bueno, como pequeña conclusión, ¿no? Eh, Agregó esto, la interpretación convincente de este preludio, pues surge realmente de una investigación, de una reflexión crítica y por supuesto de una experiencia interpretativa, pues no de la imitación, así debe de realizarse. Les comparto muy rápidamente un pequeño fragmento, nada más pues una versión en la que llegué hace un tiempecito, después de poder tener esta parte. ¿Sabes qué, Jorge? No sé si sea posible poner esta grabación ya en el Claro, foro, claro que como tú sí, grabaste. Es solamente para poder darle espacio al siguiente claro que sí, ponente. Sale, gracias. claro que sí. Bueno, entonces con esto concluyo. Muchas gracias. ¿No? Bueno, vamos a agradecer a Jorge y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias.